Le doy la bienvenida a José Luis Luege Tamargo, presidente de la organización Ciudad Posible, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, exsecretario de Medio Ambiente, en su tiempo diputado federal por el PAN. Bienvenido, José Luis. Gracias, Guillermo, a ti y a todo tu equipo, y a tu auditorio. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Me entero con gusto, apenas unos días atrás, que te has incorporado al equipo de Xóchitl Gálvez para ver temas que tienen que ver con el agua, que es tu especialidad. Así es, Guillermo. Básicamente, pues es estudiar el plan de gobierno con una agenda con visión de más largo plazo y garantizar también la inversión sostenida que necesitamos para tecnificación de riego, tecnificación de organismos operadores, apoyo a los municipios que es tan urgente y desde luego preocupados por esta situación tan grave de sequía que vivimos en este momento, Guillermo. Y cuando digo que me da gusto que te incorpores a un posible equipo de gobierno, es porque eres uno de los hombres, de las personas que más conocen del tema del agua en nuestro país. Cuando entraste a la Conagua te metiste de cabeza al tema. Así es, obligado. Y conoces de él mucho, afortunadamente, y te has vuelto un gran experto en el tema del agua en el país. Y yo lo veo ahora en dos vertientes muy graves. Uno, la sequía, que a estados en el norte del país les pegó muy fuerte, en donde los agricultores están pasando un muy mal tiempo. Difícil. Hay gobiernos estatales que están enfrentando un gran desafío por la ausencia de agua en este ciclo de lluvias que pasó. Esa es una parte. La otra parte muy delicada es la que estamos viviendo en la capital del país, en donde hay una escasez crítica de agua y en donde no hay mucho de dónde sacar el agua. De tal manera que si no viene del sistema Cutzamala, pues vamos a tener que hacer, me lo decías previamente, perforaciones profundas que van a secar el acuífero. El acuífero. En fin. Dime, por favor, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el tema del agua en nuestro país? Para luego reanudar la conversación. ¿Cómo no, Guillermo? Muchas gracias. Mira, yo creo que estamos ante una verdadera emergencia. El año pasado fue, según el registro del Servicio Meteorológico, el año más seco en todos los registros, Guillermo. En todos los registros históricos. En sequía extrema y sequía excepcional, que es la más grave en varias regiones, sobre todo del norte y del centro, que llevó a que la mayoría de las presas del país cerraron abajo del 50% y comprometen los ciclos agrícolas de distritos de riego, de unidades de riego, y probablemente el que no se pueda sembrar en el ciclo primavera-verano. Pero una de las cuencas más afectadas fue Cutzamala, efectivamente. La cuenca de Cutzamala tuvo muy baja lluvia y las presas en todo el sistema cerraron en noviembre con un 38% de almacenamiento, cuando históricamente en noviembre deberíamos estar en un 80%. Y esto es una condición de desastre natural, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a la población, Guillermo, y porque es un asunto muy, muy grave. Pero yo creo que hay otro desastre, que es, digamos, la pasividad, la inamovilidad del gobierno federal frente a un desastre. Yo quiero aclarar al público que un desastre no es solo un terremoto o un huracán como Otis que destruyó Acapulco. La condición de sequía extrema es desastre natural porque pone en riesgo tanto la producción como la propia población. Y es el caso de Cutzamala. Efectivamente, Cutzamala ha reducido la última semana de 14.7, simplemente para tener una relación de cifras, ¿no? 14.7 metros cúbicos por segundo, está entregando 8, o sea, prácticamente la mitad, ¿no? Y aquí viene un problema muy grave para algunos municipios de la zona metropolitana y también algunas alcaldías de la Ciudad de México. Mucha gente piensa que Cutzamala es la fuente más importante. No es así. Lerma y Cutzamala, que son las dos fuentes externas, representan el 30% del abastecimiento. El 70% proviene del acuífero. Son 3 acuíferos principalmente que están en muy malas condiciones, Guillermo, por sobreexplotación de muchísimos años y de muy poca atención y de falta de inversión en infraestructura hidráulica en los últimos años. Esa es la condición que pone en riesgo a la población desde mi punto de vista y que obliga a la declaratoria de desastre natural, que no se da por una razón de carácter político. Estamos a punto de las elecciones. Por un lado, pero por otro lado, el presidente López Obrador, en un acto absurdo, irresponsable, pienso yo, elimina el Fonden.
¿sí? Y el Fonden es el instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces desarticuló el sistema, ¿no? Pero la Ley General de Protección Civil es una ley vigente, es una ley constitucional, o sea, no está derogada, Guillermo. Y por lo tanto obliga a que las autoridades competentes, tanto secretarías como organismos desconcentrados, actúen de acuerdo a los informes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe de sequía extrema, está en un documento que se llama Monitor de Sequía. En base a ese documento... ¿Cuándo lo emitió, perdón? Lo emitió el año pasado, o sea, se emite quincenalmente. Pero tú puedes ver el grado de sequía extrema en esos mapas que quincenalmente durante todo el año del 2023, ¿no? Con esa información, la Secretaría de Gobernación está obligada a la declaratoria, y esa declaratoria es importante, Guillermo, porque detona un protocolo de apoyo, ¿sí? El presidente decía que había corrupción en el Fonden. Eso no es cierto, no hay ningún dato que compruebe eso. Sin embargo, el Fonden sí te garantiza entregar recursos inmediatamente y apoyar, sobre todo a los municipios, ¿no? Por ejemplo, Naucalpan y Atizapán de Cutzamala reciben 75%. O sea, cuando toda la zona metropolitana recibe un 30%, algunos municipios reciben mucho más, ¿no? Y la decisión de Conagua y de la Comisión Estatal y del propio sistema de aguas es, bueno, rehabiliten pozos, consigan pipas, entreguen a través de pipas el agua. Sí, resulta que no hay recursos para rehabilitar pozos o para equiparlos o para reperforarlos, no hay recursos. No hay recursos para carros tanque, para pipas, no hay recursos para personal, para reparaciones adicionales. Esa es la emergencia que yo creo es muy grave en este momento. ¿Estamos ante una crisis? Es una crisis y puede ser pues muy grave en función de lo que te comento, ¿no? Hay, por la geografía, digamos, donde recibimos Lerma y Cutzamala, los municipios, digamos, norponiente, desde pues, Naucalpan, Atizapantla, Nepantla, Cuautitlán, Izcalli, y también un poquito hacia Melchor Ocampo y hasta Coacalco, reciben mayor porcentaje de Cutzamala. Estos municipios, la realidad es que no tienen recursos suficientes. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta crisis? ¿Cómo se enfrenta esta emergencia? Con apoyos subsidiarios, en este caso del Fonden. No hay Fonden, lo eliminaron y quién sabe dónde fue a dar el recurso, pero el presidente dijo en 2 ocasiones que habría el recurso en caso de emergencia, que él gestionaría con Hacienda los recursos necesarios. ¿Y estamos en una emergencia? Claro, estamos en una emergencia y no hay recursos y no hay apoyo. Ayúdame a explicarle a nuestro público para dimensionar hasta dónde puede llegar la escasez de agua. Hablemos de la capital del país. Mira, la capital del país recibe un poco menos, alrededor del 28% de Cutzamala y de Lerma juntos, ¿no? Entonces, como ya fue la decisión de Conagua y del sistema de aguas, van a reperforar y a rehabilitar. Entonces, es probable que en el caso de la Ciudad de México se pueda compensar la falta de Cutzamala. Sin embargo, todas las alcaldías, del poniente de la ciudad son las que dependen mayoritariamente de Cutzamala. ¿De qué alcaldías estamos hablando? Estamos hablando desde Tlalpan, Magdalena, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coajimalpa. Esas alcaldías tienen una mayor dependencia del sistema Cutzamala por su ubicación geográfica. Ahí va a haber problemas y además el sistema de aguas también requiere recursos porque tenemos una estructura vieja, obsoleta, no se ha invertido en los últimos años en modernizar el sistema de aguas de la Ciudad de México y es un sistema que aunque no lo digan ahorita requiere mucho apoyo. O sea, en este momento el apoyo no es solo para estos municipios que te menciono del Estado de México, de la zona metropolitana, sino también para el sistema de aguas. Sí va a haber problemas. Nosotros calculamos, Guillermo, que en abril no va a haber posibilidad de traer más agua de Cutzamala, lo cual quiere decir que se va a tener que utilizar agua de pozos, o sea, más pozos, rehabilitar pozos, y nos vamos a ir sobre el acuífero, que está en una condición muy grave. ¿Por qué? Pues por una sobreexplotación durante 100 años que ha rebasado todos los límites. Fíjate, un poquito de historia, Guillermo, si me lo permites. El sistema Lerma, que es el primer sistema, digamos, de abastecimiento externo, se diseñó en los 50s. Y la condición para aprobar el proyecto fue que se dejara de extraer el mismo volumen equivalente del acuífero. Y llegó el agua de Lerma y se les olvidó. El mismo problema lo tuvimos con Cutzamala. Cuando se justificó desde el punto de vista técnico-económico en los 70s Cutzamala, que entró en operación en los años 80s, fue el mismo argumento.
hay problemas en el acuífero, los niveles están muy abajo. Estamos extrayendo ahorita alrededor de 400 metros de profundidad con un abatimiento anual de 2 metros. Es decir, estamos en riesgo de perder el acuífero. No quiero ser ni fatalista ni mucho menos, pero yo estoy mencionando a esta crisis de Cutzamala como el último aviso de una catástrofe que puede ser inmanejable si no actuamos en consecuencia, es decir, si no actuamos verdaderamente bajo una condición de emergencia. Y no veo en el gobierno federal, en ninguna institución, menos en el presidente, esa necesidad de actuar con rapidez. Déjame preguntarte, es la misma pregunta, pero es en dos vías. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Los que consumimos agua, los que requerimos agua, los que vivimos del agua, pues los seres humanos, si no recibimos agua, nos morimos. En este momento las acciones más urgentes son de gobierno. Y yo las planteo, Guillermo, en dos vertientes, ¿no? La declaratoria de desastre, precisamente para tener recursos inmediatos, para apoyar principalmente a municipios de la zona metropolitana que son los más necesitados, los que van a tener una verdadera crisis entre abril y mayo, y también al sistema de aguas de la Ciudad de México. Eso es lo primero. Y si no hacen la declaración, porque seguramente no la van a querer hacer por capricho, entonces tiene que haber recursos adicionales de apoyo. Esa es la primera parte. La segunda parte, sí requerimos tomar una agenda de más largo plazo, con una serie de acciones para garantizar la sustentabilidad en materia de agua en el Valle de México, ¿no? Y verlo además como una zona metropolitana. Yo lo manejo como una cuestión de emergencia, Guillermo, porque somos la quinta, sexta metrópoli en el mundo, con 22 millones de habitantes. Ciudad de México no es solo CDMX, es realmente la zona metropolitana de la Ciudad de México con 22 millones de habitantes. Y por lo tanto es impensable una crisis de agua para 22 millones de habitantes. Estamos en eso todos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí sí se requiere una hoja de ruta de muy largo plazo, con acciones primero para modernizar todo el sistema. Necesitamos un programa de 0 fugas. Perdemos cerca del 40%. Hay una cantidad de terrible. Fugas. ¿Cuánto por ciento? 40%. Se pierde en fugas de agua. En fugas, en la red primaria, en la red secundaria y también en fugas domésticas. Por razones de falta de inversión principalmente, ¿no? No tenemos tratamiento suficiente, no, saneamiento, ¿no? Entonces tenemos que retener más agua en el Valle de México. Hay un programa que nosotros estamos impulsando, Guillermo, que le llamamos Retener Más Agua en el Valle. Siempre pido al auditorio, y cuando doy esta conferencia, que grabemos una cifra, es una cifra aproximada, 6.800 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México anualmente, cuando realmente usamos 2.500 el grado máximo. Es decir, casi 3 veces de lluvia que lo que requeriríamos para todos los usos y sin embargo no aprovechamos nada. La mayor parte se evapora. Se evapora la mayor parte porque hemos hecho una ciudad de cemento y asfalto, porque nos hemos ido sobre las zonas de recarga, la zona de bosque, etcétera, y el resto nos inunda, que yo le llamo la paradoja maldita. Es decir, nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a inundar en tiempo de lluvias. O sea que el problema del Valle de México no es de lluvia. O sea, tenemos lluvia suficiente para la sobrevivencia, es de sustentabilidad, ¿no? Entonces este programa sí tiene que ser con una inversión constante anual en una hoja de ruta que se ha perdido en los últimos gobiernos. No se ha invertido prácticamente nada en 25 años en este tema, ¿no? En algo tan crucial. En lo individual hay que cuidar el agua, ¿no? Sí, o sea, sí, yo... No, el problema rebasa eso, ya no es de cuide su... pero sí hay que cuidar el agua. Sí, yo lo que no acepto en este momento es el llamado de la autoridad, por ejemplo, el jefe de gobierno haciendo un llamado a la ciudadanía. Yo creo que hay mucha conciencia en este momento del problema del agua, pero sí, vale la pena siempre recordar que tenemos que cuidar el agua, que realmente, pues que no haya fugas en las llaves, cuidar el agua al bañarnos, al afeitarnos, no tener abierta la llave mientras nos enjabonamos, todas esas recomendaciones, no regar. Realmente el agua de manguera es el agua potable que usamos para todo. Y entonces, siempre queremos quienes tienen un jardín regar el pasto, las plantas, etcétera. En esta época tenemos que reducir el consumo y sobre todo saber medir, estar siempre consciente de lo que estamos consumiendo, Guillermo. Yo veo mucha conciencia en la gente y veo muy poca conciencia en el gobierno. Mi preocupación en este momento es de un gobierno que está completamente alejado de esta realidad. Me acabo de reunir con una serie de autoridades del agua del Estado de México, de la zona metropolitana, y me dijeron
José Luis, estamos solos, nos sentimos solos, abandonados, ¿no? Y a mí eso Y no es grilla, es realidad. No es grilla, porque te estoy hablando de varios. Esto no es ni electoral, ni es grilla, ni es de partidos políticos. Es una realidad. Realmente se sienten solos, abandonados, ¿no? Y yo me pregunto, un gobierno que habla todo el tiempo de bienestar, ¿no? El Banco del Bienestar, la Secretaría del Bienestar, la tarjeta del bienestar. ¿Cuál bienestar si no nos enfocamos en un servicio fundamental que es el agua potable? Y sí creo que debemos hacer ese llamado y esa exigencia en este momento a la autoridad. Pues te agradezco mucho que nos hayas venido a dar este mensaje. Muchas gracias. Es un tema inagotable. Me interesaba mucho poder platicar contigo, José Luis Luege Tamargo, vinculado a este tema a través de la organización que encabeza y muy preocupado por el tema del agua, como podemos escuchar de mucho tiempo atrás, porque sí, realmente una situación como la que pasó el año pasado nos coloca en la antesala de una grave crisis de escasez de agua. Así es, Guillermo. Es gracias un tema por estar aquí. Muy urgente. Muchas gracias. Seguimos gracias en contacto. Hay que trabajar durísimo en eso. Muy duro, muy duro. Gracias por estar aquí.